¿Qué tal, Carlos? Hola Jorge, pues estamos bien, disfrutando un poco del verano. Pues vamos a hablar de la reedición de un libro que tú elaboraste hace un tiempo, titulado Ácratas y Revolucionarios en Zamora, estudios y artículos, en cuyos capítulos pues, se mencionan a varios revolucionarios anarquistas de origen judío, ¿no? ¿Qué nos puedes contar de ellos? Así es un libro recién editado tenemos aquí que agradecer a la editorial vasca Carrasca Banaquetac y a la imprenta de Burgos, Cimarrón, que han facilitado todo este proceso y hace muchísima ilusión reeditar un libro. Y como bien has comentado, hay una serie de capítulos de zamoranos o judíos relacionados de alguna manera con la provincia de Zamora, de los cuales se ocupa este libro, de los cuales se ocupa este libro, unos cuantos capítulos dedicados a los judíos de una u otra manera. Quizá el primero, por seguir un orden cronológico, es el que se titula de la siguiente manera: Transmontanos, sefarditas y viajeros. La raya en la obra de los hermanos Reclus. Y bien, aquí hay que hacer una breve semblanza biográfica sobre la familia Reclus. ¿Quién es esta gente? Bueno, fueron una serie de hombres y mujeres de ciencia, geógrafos, historiadores, los primeros antropólogos, de mediados y finales del siglo XIX, de origen francés. Y toda esta familia de ciencia, además de ser hoy ampliamente reconocidos en la mayoría de las ciudades francesas y queridos, pues dedicaron sus estudios a analizar la sociedad de su tiempo, así como la historia europea. A su vez, participaron ampliamente, desde una perspectiva anarquista, en los sucesos revolucionarios de su época, por supuesto en la Comuna de París. Y bien, ¿qué tienen que ver esta familia con Zamora y con los judíos? Pues en su obra, La novísima geografía universal, editada a finales del siglo XIX por el valenciano Vicente Blasco Ibáñez, y que tuvo una amplísima difusión en España, no solamente en la academia y en la universidad, sino en clubes obreros y en prácticamente todas las bibliotecas de la mayoría de las localidades de todo el Estado español, que se hacían con una copia de esta monumental enciclopedia. Pues en la citada obra, los hermanos Reclus quizás son los primeros investigadores, antropólogos podríamos definirlos, que indican que hay una serie de comunidades que han perdurado en el tiempo, en la raya, entre España y Portugal, que son judíos, que conservan las tradiciones y los ritos de sus ancestros. Son los criptojudíos, también denominados marranos en Portugal, que son descendientes de aquellos judíos que fueron expulsados en 1492 por los reyes católicos, que conservan tanto las tradiciones como el idioma, el ladino, ya totalmente arraigados a las costumbres portuguesas de finales del siglo XIX, pero que esta familia de sabios, los reclus, pues lo saben señalar, lo saben citar e incluso van más allá y dicen que varios siglos después, pues gracias a ellos han conservado esa vivencia entre la comunidad judía histórica española y portuguesa, viviendo a caballo tras sus montes, entre Salamanca y Portugal. Y por supuesto, muchos de ellos fueron doblemente expulsados con las décadas y fueron los que construyeron pues todas esas vivencias económicas y culturales, por ejemplo, en los Países Bajos, descendiendo de aquellos sefarditas expulsados. A mí me pareció muy interesante recogerlos en un primer capítulo, dando esas pinceladas históricas desde una perspectiva geográfica y sobre todo vinculados a los estudios de esta monumental familia que son los Reclus, que hablamos ya pues de alguien elevadísimo, hablando de esta perspectiva científica, de grandes investigadores franceses, y que supieron ver pues esas comunidades y esas colectividades sefarditas que aún perduraban en la raya y que identificaron que a día de hoy
pues por suerte, pues hay ya varios museos fronterizos, así como diversos estudios, y la academia se ocupa debidamente de ellos, pero tenemos que otorgar el privilegio a los reclus de ser probablemente ellos los primeros en identificarlos y en ponerlos en valor para la ciencia desde una perspectiva investigadora. A partir de ahí, Jorge, tenemos varios capítulos más dedicados ya a pues a otros judíos o zamoranos que de una u otra manera se relacionaron con la colectividad judía. ¿Allí a dónde tenemos que ir? Pues tenemos que ir inevitablemente a, mi campo de investigación, que son los años 30 y son las literaturas periféricas y, por supuesto, el movimiento anarquista, que como Gerald Brennan citó en varias ocasiones en sus estudios, pues es realmente algo característico y peculiar del sentimiento español y, por supuesto, para comprender la historia de nuestro pasado, pues tenemos que valorar este movimiento cultural, político, educativo y, por supuesto, sindicalista que revolucionó y hizo que muchísimas generaciones de españoles participaran activamente en él. Tanto es que es una peculiaridad que el que probablemente ha sido el mayor movimiento político de la historia de España en número de miembros, nunca hubo otro sindicato, por ejemplo, en España con tantos afiliados, pues fuera netamente antipolítico. O sea, no creían en el Estado como institución y, por supuesto, en esa idea internacionalista que tenían de cabida a los diferentes pueblos de la tierra, pues ahí tenían mucha proyección y muy buena acogida toda la comunidad judía. Y si quieres, Jorge, nos detenemos en ellos. Por supuesto. Bueno, pues como bastante sabéis, yo es lo que investigo a fondo de los años 30. Ahora mismo estoy inmerso en una investigación sobre los intelectuales, los escritores y los militantes judíos en la Guerra Civil Española, en los años previos, por supuesto. Y este estudio, vinculado a Zamora, pues anticipa un poco el relato que aún está por escribir. En Ácratas y Revolucionarios por Zamora, estudios y artículos, hay una serie de capítulos dedicados a el mundo judío y a los zamoranos que tuvieran alguna relación con ellos. ¿Quiénes fueron? Bueno, hay que partir, como hemos dicho otras veces, y más vinculados a Zamora, al gran periodista de los años 30 de origen zamorano que desarrolló su carrera periodística en su etapa española, primero en Madrid y luego en Barcelona, que es Jacinto Torío. Torío llega a Barcelona en una época en la cual el movimiento anarquista es el movimiento hegemónico de la ciudad. Es el momento en el que se produce el golpe de Estado militar. Y los anarquistas, que llevaban una preparación de décadas, cultural, política, de movimiento sindicalista y de las diferentes asociaciones obreras y ateneos, pues saben contrarrestar el golpe militar y se hacen verdaderamente los dueños de la ciudad. Hay un judío que esos días pasa por Barcelona, que escribe una monumental crónica, es Franz Borkenau, que dice realmente que lo que se encuentra como respuesta al golpe de Estado y, por supuesto, a la sociedad que van a instaurar los movimientos anarquistas es realmente abrumadora. Dice que la revolución se despliega ante sus ojos como si hubieran desembarcado en un continente diferente a cualquiera de los que nos hubiese sido dado a ver con anterioridad. Y realmente es un buen observador, este alemán universal, porque los libertarios, que como hemos dicho antes llevaban decenios de preparación, pues intentan llevar a la práctica sus propuestas. Allí tienen una gran relación con los judíos. ¿De qué manera? Bueno, pues la primera relación que tienen es que muchos de los teóricos que hubo libertarios pues eran de origen judío. Ahí partimos. Luego los hechos es que en los años 30, a raíz de la instauración del nacionalsocialismo en Alemania, pues tienen que exiliarse numerosos intelectuales, políticos, sindicalistas, y uno de los principales centros de acogida es España, especialmente por su cosmopolitismo
es la ciudad de Barcelona, la ciudad de la Rosa del Fuego, la Rosa de Foc, la ciudad en la cual el anarquismo ha calado de una manera honda por décadas y ahora, en pleno contexto bélico, pues ellos van a ser los encargados de gestionar esa gran ciudad bueno, y amplias zonas de la España conocida como republicana o antifascista, en la cual el Estado en algunos momentos queda prácticamente abolido a la par del capitalismo. ¿Y por qué hablamos aquí de Torío? Bueno, Torío tiene un papel predominante en la organización revolucionaria de la Cataluña que surge como bastión obrero y libertario. Torío está de entrada, su pareja es Rosa Zimmerman, que es una judía, viene huyendo del régimen bolchevique. Ya sabemos que los libertarios y los bolcheviques, bueno, pues eran ideologías opuestas, nunca se entendieron. Y entonces en Barcelona, Rosa se siente muy bien acogida, tanto por su pareja como por el movimiento libertario. También llevan varios años instalados todos esos judíos que han venido huyendo de la Alemania y no se dedican a ser unos meros espectadores en Barcelona, sino que son protagonistas. Tanto que la primera respuesta organizada que hay en las calles de Barcelona, sobre todo para localizar asociaciones filofascistas vinculadas a los nazis, es el magnífico grupo del DAS, los alemanes anarcosindicalistas, que durante las primeras semanas de la guerra pues realizan verdaderamente una cacería contra los nazis. Por las calles los identifican, tienen además todo el servicio de las milicias de la CNT y la policía que, bueno, pues se da un paso realmente extraordinario, que es que no depende en muchos aspectos del gobierno central o de la Generalitat, sino que depende de la sociedad revolucionaria que están haciendo. Y tienen muy buena correspondencia, tanto que le identifican, detienen, llegan a cerrar una librería, varios nazis son procesados, controlan el sistema de pasaportes de los que entran y todos esos judíos asentados tienen una oficina con muchas capacidades, con muy buena infraestructura, que le facilitan Torío y todos los, bueno, dirigentes, se le puede denominar de alguna manera, dirigentes anarcosindicalistas, que son los dueños de Barcelona y de Cataluña tras la guerra, como indica el dirigente obrerista de la CNT, Joan García Oliver. A partir de ahí, a partir de ahí, Zamora no solamente tiene relación con Torío, tiene relación con ese poeta universal que llega con los meses, llega con un fusil y una pluma, que es León Felipe, el gran poeta. Felipe pronto acude a la redacción de Solidaridad Obrera, que es la central operativa, en este caso periodística, de los libertarios. Se hace amigo de Torío y de otros. Allí se relaciona con muchísimos judíos que han venido, algunos expresos, a la guerra y a la revolución y a oponerse al fascismo en la guerra. Por ejemplo, con Emma Goldman, norteamericana, ella era una judía de origen askenazí, ya anciana, después de participar en mil y una vicisitudes en Norteamérica, en Rusia y en Europa, de todos lugares deportada, el FBI la llega a considerar el enemigo público número uno de Estados Unidos. Pero en Barcelona, esta mujer, humanista, una adelantada a los derechos de la mujer, feminista, profunda, por supuesto revolucionaria, obrerista, pues tiene una acogida estupenda. Y allí en las oficinas de la CNT y de la FAI, es decir, en la central operativa, prácticamente el nuevo gobierno revolucionario, pues León Felipe y Torío van a tener una relación magnífica con esta cultísima mujer que, bueno, pues había participado en todas las revoluciones habidas y por haber, ya en su último periodo vital, pues decide apostar a una última carta que es la sociedad nueva, en guerra, eso sí, que se abre ante España y se abre entre los ojos de todo el mundo y en la cual, como lugar de acogida, especialmente ese cosmopolitismo, ese progresismo, esa vanguardia, esa internacionalidad que proponían los libertarios, pues toda la colectividad judía europea y norteamericana va a tener una fantástica recepción y allí se sienten como en casa. Es decir, ¿cómo se comunican todas estas personas?
Bueno, pues tenemos que partir que es una sociedad con unos valores opuestos, la de los años 30, las décadas anteriores. Entonces no existía una lengua franca de comunicación como puede ser actualmente el inglés en Occidente o el chino en Oriente. Entonces había una dificultad grande para comunicarse. Esto lo vieron diferentes, también judíos y libertarios, en los diferentes episodios revolucionarios que había en Europa en las décadas previas. Pero había una idea magnífica, esto me parece interesante señalar, además creada por un judío que es Zamenhof, que en 1887 había desarrollado el idioma del Esperanto. El Esperanto tuvo una fantástica acogida en España, en todos los lugares. En Zamora hubo una colectividad grandísima de esperantistas, por ejemplo. Y por supuesto, en esta Cataluña, en este Madrid revolucionario de los primeros meses de la guerra, muchos de aquellos viajeros, aquellos utópicos, aquellos judíos errantes, como les denomina Torío, que se presentan ante ellos. Muchos traen el esperanto como idioma de comunicación. Y gracias a ese movimiento, en muchos casos que los anarquistas habían sabido, bueno, pues promover y educar y hacer que toda una generación de obreros autodidactas y, por supuesto, intelectuales pudiera comprender y expresarse en esperanto, pues no tuvieron la barrera lingüística que nos puede llevar a primer plano de la mente en una guerra, si se presentan o en, bueno, todas estas personas exiliadas, ¿cómo se comunicaban? Pues muchos de ellos de entrada en esperanto, esa fantástica idea de Zamenhof, que vaya cerca de los 150 años, y que en España, como en tantos lugares, pues tuvo una, como hemos señalado antes, una extraordinaria acogida con clubes esperantistas, asociaciones interclasistas y que les dio fuerza para poder asentarse y poder desarrollar bueno, pues sus actividades, su vinculación con las diferentes asociaciones, periódicos, editoriales, sindicatos, y a partir de ahí sí, pues ya fueron estudiando español y otros, catalán y otros idiomas, por supuesto. Y no nos podemos olvidar también, ya que estamos en el aspecto lingüístico, un breve ápice, el ladino. Torío, este personaje central que nos sirve para conectar diferentes historias. En sus memorias tiene una, bueno, pues una deliciosa descripción de otro amigo que le visita en Barcelona. Allí queda cautivado, como tantos personajes, por la sociedad que con sus numerosos errores y sus muchísimos aciertos están instaurando los anarquistas, que es Waldo Frank. Y Waldo Frank era judío sefardita, uno de los principales hispanistas de la primera mitad del siglo XX, que llega como corresponsal de prensa norteamericano en la Barcelona revolucionaria y a Madrid, toma contacto con los anarquistas, con Torío, y le comunica que su idioma materno es el ladino. A Torío le hace muchísima gracia, dice, habla como el marqués de Santillana, y hace una descripción deliciosa, esos paseos por el barrio gótico de Barcelona con este escritor universal que es Frank, y el cual labra una fantástica amistad que años después le sería correspondida en el exilio a Torío al presentarle a algunos de sus principales valedores en ese exilio norteamericano que tuvieron la pareja de Zimmerman y de Torío, especialmente en Nueva York, durante, bueno, pues la primera etapa, tras la pérdida de la guerra y todo ese exilio que tienen que llevar miles de personas del campo antifascista. Y bueno, pues volviendo al León Felipe, sí me parece bastante bonito dedicarle también unas, bueno, pues unas notas. Es que él probablemente donde toma contacto con el judaísmo, León Felipe, sobre el que tanto se ha escrito, es en Norteamérica. Allí, cuando es profesor y traductor, pues tiene relación con Federico Donís, con diferentes colectivos también vinculados al campo libertario. Y cuando se presenta en Barcelona, pues tiene correspondencia con todos esos judíos antifascistas y libertarios organizados en torno a la CNT, a la FAI, tanto en Barcelona como en Valencia como en Madrid. No solo podemos detenernos en Barcelona, aunque fuera la capital económica del país en la época.
Pero a lo largo de toda su vida tuvo este zamorano universal de Tábara, León Felipe, el grandísimo poeta, pues tuvo muchísima relación con toda la colectividad judía. Tenía el recuerdo de España, de todos esos luchadores antifascistas que habían intentado plantar cara tanto a Franco como a las dictaduras de Europa. Fue un adelantado al señalar que lo que ocurría en España, que era, bueno, pues la implantación de una autocracia, pues vendría unos años después en toda Europa, con los totalitarismos nazis y fascistas. Fue el primero en denunciar, de los primeros poetas españoles en denunciar la Shoah, habla del horror de aquella niña asesinada en Auschwitz en sus versos. Y en México, en su exilio, su último destino, ya anciano, pues tuvo una magnífica correspondencia con toda la colectividad judía, tanto que la comunidad judía de México, por mediación de la embajada, le dedicaron hasta un bosque en las cercanías de Tel Aviv, con el nombre de León Felipe. Y él pidió, ex profeso, vale que fue una verdadera alegoría, una metáfora, que donde le gustaría morir a un poeta apátrida sería en Israel, en el país nuevo. Además, ya en la posguerra europea, años 50 y 60, los libertarios, ya eso sí, de capa caída, ya con un movimiento minoritario, no con la fuerza que tenían en España, en los años 30, que como hemos dicho eran hegemónicos, pues tuvieron además amplias simpatías por todo el movimiento socialista de los kibbutzim, toda esa tradición cooperativista que nacía en Israel y en la cual Felipe se sintió también muy bien representado. Una de sus fotografías más famosas, con boina, con una capa raída, muy León Felipe, se la hizo una vecina, Molly Steimer, que era otra judía revolucionaria, sin patria como él, y con la cual labró una fantástica amistad y a la cual, por supuesto, le dedicó algunos sentidísimos versos. Este poeta zamorano, universal y verdadero símbolo del éxodo y del poeta errante. Bueno, sin duda, toda una panoplia de personajes, eh, cada uno de ellos más interesantes y que han estado vinculados no solamente con la izquierda y el anarquismo, sino también con España. Desde los hermanos Reclus, pasando por Jacinto Torío, Franz Birkenau, Rosa Zimmermann, Emma Goldman, Waldo Frank y otros personajes que aparecen también unidos a ellos, a pesar de no ser judíos, como León Felipe. Te agradecemos mucho, Carlos Coca, que nos hayas acercado a estos personajes y recomendamos, para quien no compró la primera edición, pues esta segunda edición que ahora disponen de Ácratas y Revolucionarios por Zamora, Estudios y Artículos. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Jorge. Un saludo.